Seguramente alguna vez te has levantado de tu cama, puesto la radio y escuchado noticias. Bueno, eso antes de que existieran los podcasts y Spotify. Pero cuenta la leyenda que nuestros abuelitos escuchaban la radio en lo que se arreglaban para ir a la escuela o trabajo. Pero ¿sabes cómo se llaman estos espacios radiofónicos? Con ustedes, los espacios informativos en radio, mejor conocidos como noticieros o flash mob informativos. ¿Alguien de los presentes sabe cuándo llegó la radio a México? Déjame te cuento y te platico que la radio llega a México en el año de 1921, es decir, un año después de que terminara la Revolución Mexicana. 1921. Si mis cálculos no me fallan, 103 años han pasado desde que la radio llegó a México. De 1921 para el 2000 son 79 años y del 2000 al 2024 son 24 años y 79 más 24 suman 103 añotes. Entonces sí, son 103 años. Pero cabe recalcar que en 1921 no se escuchaban noticieros, eran ocupadas con fines de innovarla por los hermanos Pedrito y Adolfo Gómez. Y también en una emisora en un estado del norte, donde hablan así como cantado para arriba y que se llama Monterrey. Aquí en Monterrey la emisora pertenecía a Constantino de Tárnava. Pero 3 doritos después, ¡pum!, nace la primera emisora de radio informativa en México en 1930, es decir, 9 años después. Esto a través de la Radio Mundial, mejor conocido como el fonógrafo. De aquí vamos a hacer un viaje hasta los años 50, mejor conocido como la época de oro en el cine mexicano. Pues fue aquí donde la industria cinematográfica alcanzó uno de sus mejores momentos. Este punto solo te lo dejo como referencia. Ahora sí, acompáñame. En 1949 nació el periódico hablado. Si no sabes qué es esto, vamos a echar chismecito y yo te lo cuento todo. Resulta que inicialmente Radio 1000 pertenecía a otra familia que su apellido era Iturbide y realizaban sus transmisiones en Paseo de la Reforma, y de los programas que antes se transmitían, que eran musicales y eventos deportivos y taurinos, pasaron a ser programas que difundían noticias todo el día, todos los días. Así es como nace el periódico hablado. El periódico hablado fue parte de un experimento que duró 3 meses y medio. Al notar el éxito que tuvo la transmisión de noticias continuas, decidieron terminar con la prueba y regresar a una programación habitual, en donde además agregaron música mexicana y programas de característica festiva. La radio era el medio de entretenimiento familiar hasta que fue sustituida por la televisión. En el año de 1950 nació la televisión comercial en México y como consecuencia la radio experimentó una caída en el gusto de la gente y en la captación de ingresos. Este fue un momento crucial, pues la radio tuvo que reestructurarse, lo que en la realidad es lo equivalente a las adaptaciones que tanto radio, televisión y prensa hacen con los nuevos medios digitales. Me gustaría decir a la audiencia que hemos tenido muchos personajes que han aportado al mundo de la radio. Como les acabo de comentar, la radio estuvo en decadencia de 1950 a 1970, hasta que llegó un personaje que vendría a revolucionar la radio. Con ustedes, José Gutiérrez Vivó. Estas son las aportaciones que cambiaron a la radio. José Gutiérrez Vivó introdujo los reportes viales. Pero, ¿cómo así? Sí, un grupo de reporteros caminaban por las principales avenidas en las mañanas y se volvió algo tan importante que después se sumaría también un helicóptero para mayor eficiencia. José Gutiérrez Vivó incorporó la opinión del locutor y del especialista en tiempos de represión informativa. José Gutiérrez Vivó aportó a la radio las entrevistas a funcionarios públicos. Hoy en día se te hace común, pero para aquella época era impensable cuestionar a las autoridades sobre sus funciones en medios electrónicos. Fue el primer periodista en transmitir desde el Foro Económico Mundial que se realizaba anualmente en Suiza.
en donde científicos daban a conocer avances en la ciencia y alertamientos del cambio climático. Por último, y más importante, José Gutiérrez Vivó introdujo los noticieros de larga duración a través del programa llamado Monitor, por la señal de Radio Red, en donde la emisión era matutina, pero fue tanto el éxito que obtuvo 3 horarios diarios: mañana, tarde y noche. Después vendría uno de los desastres naturales más grandes que ha sacudido a la Ciudad de México, antes Distrito Federal, en donde miles de ciudadanos perdieron sus familias y casas, el terremoto del 85, en donde la radio transmitió de forma ininterrumpida durante 3 días. Mediante este se pedía ayuda solicitando grúas, donadores de sangre, víveres y testimonios de lo ocurrido. Gracias a los avances científicos y tecnológicos es que la radio ha mejorado. En 1990, a la par que se presenciaba la 3T o tercera transformación conocida como Sociedad de la Información. Así también, para la radio en México hubo transformaciones y nuevas tecnologías. Y estas son algunas. Antes solo había radio AM y se introdujo la FM, que tiene un ancho de banda superior a los 20 kHz. El interés por la radio resurgió gracias a la radio HD, en donde la calidad del sonido mejoró. Y por último, y más importante, aparecieron las primeras radios digitales transmitidas online. Para este punto, estamos hablando que la radio ya había sobrevivido a la aparición de la televisión y a la era digital con Internet. En el año 2000, la radio es cuando tiene más competencia. Esto debido al aumento de estaciones de radio no comerciales, entre ellas las públicas, las educativas y las comunitarias. Estos son los 6 noticieros más competitivos del año 2000. Número 1. Cúpula Empresarial. Esta es una radio por internet que ofrece noticias, deportes, música, audiolibros y podcasts. Número 2. Formato 21. Transmite noticias las 24 horas del día, los 365 días del año, por el 790 AM. Así que si tú quieres estar informado todo el día, definitivamente esta es tu estación. Número 3. Panorama Informativo. Ofrece información real sobre política, salud, tecnología, deportes. También reportes de tráfico y el clima cada 15 minutos. Número 4. Fórmula detrás de la noticia. Presentado por Ricardo Rocha y ofrece análisis de noticias, entrevistas y debates sobre los acontecimientos más importantes del día. Imagen informativa. Programas sobre temas de actualidad, deportes, negocios, salud, turismo y noticias locales y regionales. El informativo MBS. La estación cuenta con un equipo de periodistas, locutores, reporteros y operadores que trabajan las 24 horas del día para ofrecer información veraz y objetiva. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre noticiero y noticiario? Pues es muy fácil y sencillo. El noticiero es un programa especializado en noticias, mientras que el noticiario solo es una sección de noticias. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nacieron los noticieros? Bueno, pues al inicio se tomaban notas de los periódicos y los locutores las leían. Para el año 2002 se contaba con aproximadamente 75 espacios noticiosos en la capital del país. Recuerda que esto fue los espacios informativos en radio.